Diferencias entre revelación e inspiración. Revelación. La palabra revelación está asociada a quitar el velo. Imaginemos un velo que cubre el rostro de una mujer. El velo aún nos permite visualizar el contorno del rostro. Percibimos algo del cabello y los rasgos. No obstante, el velo cubre y oculta muchos detalles importantes y significativos del rostro. Cuando se quita el velo y se produce la revelación, la figura se puede observar con claridad. Vemos lo que realmente hay en la realidad. Los colores y detalles se observan. Hay cosas nuevas que ahora nos sorprenden y que amplían nuestra visión. Ya no vemos un mero contorno. Así ocurre precisamente con la quinta revelación o libro de Urantia. Estos documentos amplían nuestros conceptos del cosmos, historia, religión y filosofía. Muchos asuntos que veíamos solo como un contorno nebuloso ahora parecen más claros e integrados entre sí. Hay un mayor grado de aproximación a la realidad. Y aún así, una revelación otorgada es como una fotografía satelital. Es una instantánea del momento, no es un conocimiento absoluto y no representa la verdad completa o total, ya que la realidad es dinámica e incluso va cambiando a través del tiempo y el espacio. Un lugar fotografiado ya no es exactamente el mismo que hace 10 años. Esto enseña que solo el Padre Universal, que es invariable a los factores espacio-temporales, únicamente tiene la verdad completa. Ahora veamos lo que es inspiración. Esta palabra viene de insuflar, de respirar aire. Un pintor se siente inspirado y se sumerge, se absorbe en su obra mientras la plasma. El arte, la música y la religión de carácter altruista, puro y elevado, no son meras invenciones humanas. Proceden de canales superiores, indirectos desde las alturas. Pero a diferencia de la revelación, la inspiración involucra mucho más al elemento humano como un recipiente y colaborador mediante el cual se canalizan estos ideales. La mente humana es la tubería mediante la cual fluye esta iluminación. Y precisamente esto provoca que la inspiración sea limitada e inconstante, porque la tubería figurativa de la mente humana es imperfecta y está muchas veces impregnada de creencias previas e ideas preconcebidas. Esto hace que una obra inspirada no sea perfecta, la cual tiene altibajos, una mezcla a veces entre verdad y error. El ejemplo más claro es lo que ocurre con los llamados libros sagrados como la Biblia, la cual solo tiene porciones inspiradas, sí, algunas porciones de religión elevada con palabras excelsas de verdad, pero en medio de otras narraciones y relatos grotescos y lejanos al carácter verdadero de Dios. Por eso, el libro de Urantia, que es una revelación, declara sobre sí mismo. Documento 101.4.2, página 1109.3. Aclaremos que las revelaciones no son necesariamente inspiradas. La cosmología de estas revelaciones no es inspirada. Está limitada por el permiso que tenemos para la coordinación y selección del conocimiento actual. Aunque el discernimiento divino o espiritual sea un don, la sabiduría humana debe evolucionar.